con que me ha privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 10. Señor nuestro Dios, no somos dignos de toda la misericordia y fidelidad que nos has mostrado. Te damos gracias, Señor, por tu amor y te pedimos mantener unidos nuestros corazones en la esperanza que tenemos juntos por todas las cosas. Mantén unidos nuestros corazones para que una y otra vez podamos recibir algo nuevo de tu sagrada mano. Guárdanos, Señor, fieles al llamado que nos has dado. Que la luz alumbre en todo el mundo, directamente en los lugares más oscuros. Acuérdate, Señor, de aquellos en todo el mundo, quienes suspiran por ti, anhelando que en tu grande y maravillosa bondad la luz llegue mediante alguna obra tuya a los pueblos y a las naciones. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, una oración muy de la mano con lo que nuestro país está pasando, esta oscuridad que poco a poco se está disipando y que hemos ido pues manifestando de diversas formas la situación, la exigencia de nuestros derechos. Bueno, en relación con la actividad del día de ayer, aún no he terminado de revisarlas. Una vez las termine, les subo la nota a la plataforma y les voy a compartir al grupo la solución correcta del crucigrama para que ustedes comparen con lo que trabajaron y con lo que se esperaba que pudiesen resolver, ¿verdad? Una vez tenga eso, se los comparto por el grupo acá interno que tenemos. En ese sentido, siguiendo con esta programación nuestra, voy a compartirles nuevamente el link de acceso a las pizarras y voy a compartir también desde la pantalla de mi computador, porque de pronto algunos están en el celular y se les complica hacer las dos cosas. Uno también entiende eso. Vamos a compartir aquí varias veces y voy a presentar también, como siempre lo hacemos. Necesito 2 cositas para la clase de hoy. Ratificarles pues que la participación está abierta hasta cuando les diga, bueno, reviso en el chat tal cosa. Y también recordarles que debemos tener ahí a la mano la periódica para irnos acostumbrando un poquito a ser más independientes. Pero van a haber unas divisiones que sí son necesarias trabajarla desde la calculadora. Esta situación la veníamos analizando en clases anteriores, en la misma pizarra, pero por ejemplo, en esta pizarra hay este ejercicio que vamos a analizar y este ejercicio que vamos también a analizar como parte ya final de concentración química. Entonces retomemos parte de esto para no empezar así como si supuestamente hubiésemos explicado esto ayer. Entonces resulta que ya estamos en la temática de cálculos químicos. Dijimos que en cálculos químicos íbamos a empezar de abajo hacia arriba porque eran los más larguitos y los más que me implicaban más cosas, normalidad y fracción molar. Ya hicimos varios ejercicios de fracción molar, ahora vamos a hacer varios ejercicios de normalidad y terminaremos con molaridad y molalidad, que son más cortos. En ese caso estábamos analizando este ejercicio. Defina la normalidad existente en la disolución establecida por 50 gramos de sulfato férrico en 3.5 litros de la misma. Tenga en cuenta, aquí hay unos datos de masas atómicas. ¿Por qué hay estas cosas subrayadas? Primero, porque quisimos priorizar información. Vamos a calcular normalidad, entonces la vamos a utilizar desde esta fórmula.
normalidad es igual al número equivalente de gramos de soluto, aquí no me dan nada de eso. Me toca calcularlo. Con respecto a los litros de la solución, ese dato sí me lo dan. 3.5 litros es el único dato que me dan. Consecuente con la fórmula, me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué hayamos establecido? Que definiéramos quién es el soluto. Y el soluto, si lo comparo, es lo que se agrega a esta cantidad de solución. Si me hablan de litros de la solución, ahí está el sulfato y está el agua, ¿verdad? En este caso, el sulfato férrico participaría como soluto. Hay dos datos en este nombre. Número 1, masa, que la vamos a necesitar más adelante. Masa inicial de la sustancia, 50 gramos. Y me dan el nombre. No me dan fórmula, me dan el nombre. Lo hice adrede porque esto me obliga, en el buen sentido de la palabra, a recordar nomenclatura. Solutos pueden haber de 3 clases, como ya lo habíamos de pronto dicho en situaciones anteriores. El soluto puede ser un ácido, en este caso no lo es, porque no comienza por la palabra ácido. Descartada la opción A. Opción B, que sea una base, descartada porque no comienza con la palabra hidróxido. La única opción que me queda sería la opción C, que me habla de que el soluto fuese una sal. Y es una sal porque sus terminaciones concuerdan con un recorderis que vamos a volver a mencionar acá. ¿Qué terminaciones? Ato del primer nombre e ico del segundo. El nombre de una sal siempre es mixto. Proviene el nombre del primer nombre del ácido y del segundo nombre de la base, como nuestros apellidos. El primer apellido en nuestra cultura coincide con el primer apellido paterno, generalmente. Y el segundo apellido es el primer apellido materno. Ese es el orden de nuestra cultura, porque hay culturas en donde, o en las cuales, una vez la mujer se casa, adquiere el apellido del esposo, pierde su apellido paterno y materno y adquiere el apellido del esposo, ¿verdad? Lo que sucede, por ejemplo, cuando me mencionan a los esposos Curie, Jean-Pierre y Mary. La gente piensa que Mary es apellido Curie y resulta que no. Mary es de otra nacionalidad y adquiere el apellido de su esposo. El apellido correcto de Mary, los descubridores, entre otras cosas, de la radiactividad, los esposos Curie, es Mary Sklodowska, ¿verdad? No es Curie. Pero en esa cultura pierde el apellido materno y adquiere el primer apellido del esposo. Acá en Colombia no. ¿Y por qué hablamos de esos apellidos? Porque el primer nombre de una sal viene del nombre del ácido, el segundo nombre pues de la base. Así lo recordábamos la vez pasada. Si es una sal, la sal tiene como origen posible varias situaciones. En este caso, obligamos a recordar que hay dos posibles reacciones. Que reaccione un ácido que proviene de otra cosa acá. Si buscamos los orígenes o el árbol genealógico, entonces tendríamos que mencionar la reacción de un óxido con el agua para que me forme el ácido, un óxido ácido, obviamente. Y la reacción de una base. A la hora de base implica también la formación de un óxido básico con el agua. Si estas dos cosas reaccionan, el ácido con la base, no solamente me genera sal, también me genera agua. Por eso a esta solución le llamaban ustedes en grado 10 solución electrolítica, debido a que conduce la corriente eléctrica en presencia de agua, se descompone en presencia de agua. Y por eso en biología hablamos de los electrolitos, ¿cierto? Que son los que me ayudan a mantener el equilibrio energético en mi cuerpo. Y que cuando ejerzo alguna situación física extrema y sudo mucho, para reintegrar esos electrolitos debo consumir precisamente algunas sustancias que lo posean. Entonces ya en la industria me ofertan, me ofertan esas cosas. Electrolitos de calcio, magnesio y tal cosa, ¿verdad? Que me ayudan a restituir la energía gastada. Pero bueno,
Si es un ácido, como evidentemente lo es, debe ser un ácido ternario, porque termina en ato. Ese ácido se compone de la siguiente estructura: el hidrógeno, que es el grupo funcional, el no metal y el oxígeno al final. Estas letras en rojo obedecen a posibles subíndices, que son enteros y positivos. Si ese ácido reacciona con una base en la cual siempre hay un metal, en ese caso el hierro, y como termina en ico, de una recordábamos, electrolítica, perdón, no electrolítica, una solución electrolítica. Recordábamos que cuando trabaja con un estado de oxidación distinto a uno, el metal, se separa el metal del hidroxilión, que es el grupo funcional, por un paréntesis. Y el número que aparezca por fuera del paréntesis es el mismo estado de oxidación del elemento metálico. Voy a utilizar aquí un paréntesis para decirles lo siguiente. En un ácido, el más débil se escribe de primero. En una base, el más débil se escribe de primero, o sea, el electropositivo. Si usted relaciona eso con una teoría económica, vas a encontrarle muchísima relación, ¿cierto? Los dueños de los medios de producción son los grandes capitales del mundo. Los dueños de los medios de producción en una empresa que produzca sustancias químicas derivadas del petróleo, el dueño de esa maquinaria, de toda la infraestructura, de toda la logística, del lote, etcétera, 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 tiene muchísimo dinero. Los que trabajan allí son obreros. Teoría económica. ¿Por qué hablamos de eso? Robert Malthus propuso que el poder económico estaba distribuido en dos grandes sectores: los que más tienen con respecto a los que menos tienen, ¿cierto? Economía. El señor Charles Darwin, que no fue el primero en hablar del origen de las especies, o la teoría que nos explican sobre la adaptación, y el más fuerte es el que mejor se adapta y el más débil desaparece, no fue el primero en hablar de eso. Fue uno de los últimos en hablar de eso, ¿verdad? Sin embargo, a él se le confiere todo el éxito de esa ley, la ley de Darwin. Y la ley de Darwin, palabras más, palabras menos, el fuerte domina al débil. Y ese fuerte en biología obedece a adaptación, a reproducción. En economía obedece al dueño del capital, del dinero, de los medios de producción. Llámese como se llame. Si es en una finca, el dueño de la finca y sus trabajadores pues van a ser los peones, obreros. En economía. En biología, el más fuerte domina al más débil, lo consume. Aunque en algunas situaciones el más pequeño puede matar al más débil. Eso lo sabemos, ¿verdad? Hay excepciones. En química tiene esa fundamentación de fortaleza. No es el que mejor se adapte, no es el que más tenga dinero, no. Acá la fortaleza es el que más fuerza electronegativa tenga. Entonces, el más fuerte es el que quita electrones. El más débil los pierde siempre. Por eso se escriben de primero, porque son electropositivos. En ese sentido, ¿qué sugerimos acá? Que si es una solución, tiene que haber agua como solvente. Tiene que haber agua como solvente. Por eso, en química de grado 10, te explicaban a ti esto, de que cuando el ácido reacciona con la base, me genera sal y agua. Basándonos en este nombre, recordamos, todo esto lo recordábamos la vez pasada, que el nombre de una sal depende del ácido. Claro, estas 4 primeras categorizaciones son de ácidos oxácidos, o sea, los ternarios que estábamos nosotros recordando aquí, los ternarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden trabajar con con 2 o más valencias, máximo 4. Si trabaja con la más baja de todas, el ácido comienza en su nombre con hipo y termina en oso. Ejemplo: hipocloroso, hiposulfuroso, ¿cierto? Cuando trabaje con 2 o más. ¿Qué le pasa a la sal?
el prefijo hipo, que es bajo, se mantiene, pero cambia el sufijo oso por ito. Ejemplo, hipoclorito, hiposulfito, hipofosfito, por mencionarle solo 3 en ese caso. Si el no metal termina en oso, es porque su estado de oxidación es superior al primero, lo que llamaban en grado décimo es menor pero mayor que la más baja. Claro, si es 2, 4, 6, aquí estaríamos trabajando con 4, oso, no con 2. Ejemplo, sulfuroso, entonces me generará una sal llamada sulfito, ¿verdad? Si no termina en oso porque su estado de oxidación es mayor que las anteriores, entonces termina en ico, sulfúrico, me generará una sal terminada en ato, sulfato, tal cual me están pidiendo aquí, sulfato. Sulf se relaciona con azufre. Hay 2 maneras de explicar esto. La manera sencilla no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque no te recuerdo todo este montón de cosas que deberías conocerla, deberías tenerla allí en esa ventanita abierta, toda esta información, para poder entender por qué una sal tiene el nombre que tiene y tiene la fórmula que tiene y en el orden que se debe escribir, ¿verdad? Entonces, en tu tabla periódica es probable que tú encuentres esta estructura escrita a la -2, la puedes encontrar así, o de pronto la encuentras así, con 2 rayas negativas a la izquierda. Es lo mismo. El ion sulfato. Yo no me puedo aprender eso de memoria, porque si de pronto me equivoco y creo que el sulfato es a la -1, hasta ahí me llega la memoria. Entonces es más fácil analizar el nombre, así nos demoremos un poquitín más para entender el ejercicio, que apelar a la memoria. No, es que esta fórmula es así y listo. No, pero ¿por qué es así? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Por qué en lugar de 4 no puede ser un 3 o un 1,8? ¿De dónde sale eso? Entonces esas explicaciones, junto a la que te dieron en grado 10, me elaboran un mejor argumento para poder entender las fórmulas de un compuesto que equivalen a la información que tiene una persona: número de célula, dirección en la casa, nombres, apellidos, orígenes. Todo eso me da una fórmula y hasta más, como te voy a recordar aquí. Ya las demás no me interesan. ¿Por qué? Porque no están dentro del ejercicio que estamos analizando. Ato viene de ico, es lo que necesitaba recordar. Bueno, entonces, como en décimo me hablaron de clases de ecuaciones, y una de esas clases de ecuaciones es la de neutralización o doble descomposición, entonces ya entiendo que el no metal en el ácido es el azufre, porque sulf viene de azufre, aunque su símbolo sea S y su nombre en nuestro idioma comience con A, azufre. Profe, ¿por qué se escribe con S? Porque hubo un señor en la antigüedad que se dio cuenta que varios elementos químicos comenzaban con la misma letra, y si le asumíamos el mismo símbolo nos íbamos a equivocar, íbamos a tener confusiones. Entonces se le ocurrió una idea muy fabulosa de tomar como referencia el nombre en latín de ese elemento, porque los romanos no tenían esta escritura, ni los egipcios tenían esta escritura. Le daban unas, a ver, ¿cómo les digo? Les daban unas figuras a los símbolos químicos. Y me imagino se lo explicaron en grado 10, ¿cierto? Berzelius, Johannes Jacob Berzelius, propuso esto. La simbología teniendo en cuenta el nombre en latín, sulfuro. De ahí viene la palabra, hey, cálmate, no te sulfures, porque asociamos que el azufre es muy reactivo. No necesariamente eso, sino que el azufre al reaccionar huele muy feo. Por eso un presidente latinoamericano muy famoso, lo recordamos siempre, porque al hablar en la OEA, antes de que él hablara, había hablado un presidente de un país muy importante a nivel económico, político y como potencia, y expresó estas palabras, abro comillas: aquí huele o
habló el diablo, porque asociamos el olor feo, fétido del azufre con esa connotación. ¿Ve? Cierro comillas. Azufre, si usted revisa su tabla periódica, encontrará que tiene 3 estados de oxidación, más o menos 2, 4 y 6. Pero como ya sabemos que termina ese en ato, porque ico es el mayor de los 3, elegíamos el 6 para el no metal. En cambio, en la base, que es la parte complementaria del metal, si usted revisa su tabla periódica, encontrará que el hierro, que es un elemento de metal transición centro, trabaja con 2 y trabaja con 3. Como en este caso el nombre es ico, el nombre termina en ico, perdón, entre el 2 y el 3, ¿qué elegimos? Pues el 3, que es mayor que el 2. Profe, si fuese el 2, si fuese el 2, entonces este señor o esta señora se llamaría ferroso, no férrico. ¿Sí ve? Si es férrico, es porque trabaja con 3, que es mayor que 2. Entonces ya ahí tenemos muchísima información. ¿Cuál? El elemento no metálico es el azufre y trabaja con más 6. ¿Cuál? Que el elemento metálico es el hierro y trabaja con más 3. Entonces construíamos, todo esto lo hicimos en la clase pasada, construíamos la fórmula del ácido y la fórmula de la base. ¿Por qué le decía que hasta más? Mire, si el azufre trabaja con 6 y es un ácido ternario, va en el centro. H, S y O. ¿Por qué estos números de acá? Porque los estados de oxidación tienen que mantenerse. El hidrógeno es un hidrogenión. En el ácido trabaja con más 1. En un ácido oxácido el oxígeno trabaja con menos 2. Y el 6, pues del estado de oxidación del azufre, debido a que termina en ato, la sal, ¿verdad? Sulfato. ¿Qué nos dimos cuenta? Que todos estos números tienen que darme 0. No me da 0. Voy a borrar estos numeritos. Voy a borrar estos numeritos para volverlos a hacer. No importa. No me da 0 porque yo sumo más 1 más 6 te da más 7. Contra menos 2 te da menos 5. Entonces, ¿qué pasaba? Que en décimo me decían que la carga neta de un compuesto tiene que darle sí o sí 0. Porque todo compuesto y la materia es eléctricamente neutra. Eso también me lo plantean en física, ¿verdad? Como esto no me da 0, empezamos a usar aquí subíndices, que era lo que simbolizábamos acá con X, con Y y con Z. Es lo que estamos encontrando aquí. Para ahorrar tiempo, como el 1 no me sirve, el número siguiente a 1 es 2. Colocábamos aquí un 2 y multiplicamos su índice por estado de oxidación. 1 por 2, 2, más 6, más 8. Para encontrar el menos 8 y sumarlo con más 8 para que me dé 0, debo buscar un número entero que multiplicado por menos 2 me dé menos 8. Y ese número es 4. Por eso colocábamos el 4 aquí. 4 por menos 2, menos 8, más 6, menos 2, más 2, 0. Este es el ácido sulfúrico. Orígenes del ácido sulfúrico. Óxido sulfúrico con agua. Óxido sulfúrico con agua me da el ácido sulfúrico. Fíjate que pierde la categoría óxido y toma la categoría ácido si se hidrata. Si no se hidrata, sigue siendo óxido, ¿verdad? Bueno, ácido sulfúrico es este señor. Si nosotros relacionamos la base con lo que acabamos de recordar, símbolo del hierro, Fe, paréntesis, porque el estado de oxidación del hierro es distinto de 1, y ese estado de oxidación se repite como coeficiente o como subíndice del paréntesis. Mire que aquí está el 3, por 2 razones. 1, el estado de oxidación del OH como hidróxido es menos 1. Si tú quieres
verificar que esto se cumpla, que tiene que cumplirse, menos 1 por 3 te da menos 3, más 3, 0. Esas son las dos razones para que este 3 se repita aquí. Bueno, como me explicaron en décimo que un ácido y una base tienen que entre ellos reagruparse para originarme sal y agua, yo no puedo entender eso si no hablo de roturas de enlaces. Si yo no hablo de roturas de enlaces, yo voy a dejar eso allí de una manera etérea, difusa, inconexa, en tinieblas. ¿Cómo así? Que este con este reacciona y me da esto. ¿Por qué tiene que reaccionar? Claro, el ácido reacciona porque es una sustancia que capta electrones, se separa, se ioniza. Potencial de ionización, vieron el año pasado como propiedad periódica. Potencial de ionización, pH, pOH. Entonces, este ácido se ioniza, se separa de dos maneras. En hidrogeniones y en aniones. ¿Cuántos hidrogeniones tendrá el ácido sulfúrico? Pues 2. Y al liberarse, los hidrogeniones salen positivos. Claro, porque pierden. Se rompen de manera heterolítica, que empezamos a explicar en grado 11 este año como orgánica. Eso también se aplica en inorgánica. Para yo poder entender el por qué el orden en las fórmulas. ¿Por qué en una sal primero se escribe el hierro? ¿Por qué no puede ser el azufre? ¿O por qué un ácido primero se escribe la H? ¿Por qué no puede ser el azufre? ¿De dónde viene ese orden? ¿Por qué se establece? ¿Debido a qué? ¿Cuáles son las razones que operan allí? Todo esto que estamos diciendo. Los hidrogeniones salen porque pierden. Al perder quedan cargados positivamente. Claro, se oxidan. Y al oxidarse, para neutralizarse, pues tienen que ir con los hidroxiliones, porque el agua se escribe H2O. El hidrógeno se une con el OH, lo que me indica aquí la flecha azul. Me quedan libres los metales que pierden electrones. ¿Cuántos? 3, míralos, pierden 3 electrones y se unen con el anión sulfato, SO4, ordenando. OH te da agua. FeSO4 te daría la estructura de la sal. Voy a explicar de dónde va a recordar más bien por qué ese paréntesis y por qué esos números azules. A mí también me explicaron en 10º grado balanceo de ecuaciones por tanteo, también llamado ensayo y error, o también llamado método algebraico, o también llamado el método de comparación, ¿verdad? Y también me explicaron el método de óxido-reducción, aquellos en los cuales en una ecuación uno o varios elementos, mínimo 2, cambiaban sus estados de oxidación. Aquí no aplica eso, porque el hidrógeno comienza con +1, sigue aquí con +1 y termina con +1. Profe, ¿cómo así? Si aquí hay un -1. No, recuerde que en el OH, que es el grupo funcional de las bases, trabaja con -1, sí, pero hay dos razones para entender eso. Razón 1, el oxígeno trabaja con -2, la matemática, la fácil, y el hidrógeno trabaja con +1. Si usted hace esa sumatoria, que en realidad es una resta, te queda -1. -2 más 1, -1. La razón matemática. La razón analítica es que ese HOH viene de la separación del agua, y el agua tiene la misma cantidad de hidrogeniones que de hidroxiliones. ¿Sí ve? Si usted me dice que el OH queda negativo, entonces el enlace tendría que romperse aquí, antes del enlace, para que el OH te quede negativo y la H te quede positiva, ¿cierto?
rotura heterolítica. Eso también lo necesito acá y me lo explicaron desde décimo. HOH me da agua. Y el Fe se une tal cual venga el anión del ácido. S, O y 4 es 4. Pero me di cuenta que aquí se me cae el carriel de la supuesta carga neta. Más 3 más 6 me da más 9. Menos 2 por 4. ¿Cuánto me da menos 2 por 4? Sin calculadora. Menos 8, profe. Menos 8, okay. profe. Y menos 8 más 9, ¿cuánto me da? 1. 1. Seguro, menos 8 más 9 me da 1. Claro, menos 1. Claro. Sí. Me da 1 neto. ¿Y qué pasa? Profe, eso no está neutro. Y nuestra obligación es hacer cumplir esta regla, ¿cierto? Que es viejísima. Viejísima, la propuso Joseph John Thomson, JJ Thomson, en el segundo modelo atómico, porque el primero fue el de los griegos. Modelo atómico de JJ Thomson también se conoce como el modelo atómico de la esfera estática o el modelo atómico del pudín con pasas. Mira todo lo que me obliga todo esto a recordar, desde modelo atómico, enlace, tabla periódica, nomenclatura y hasta más. Balanceo. Entonces, ¿qué sucede? Me explicaron que cuando en una base exista un paréntesis, en la sal también tiene que existir el paréntesis. Generalmente, no siempre, pero generalmente se cumple. Ese paréntesis tiene dos razones. Uno, me separa el metal de lo no metal. El metal, recuerde, viene de la base. Lo no metal viene del ácido. Primera razón. Y segunda razón, el paréntesis existe para recordarme que debo colocar exactamente el mismo subíndice aquí. Por eso usted encontrará en la fórmula ese subíndice como SO4 sub 3. Bueno, ahora sí. ¿Qué hicimos acá? Colocamos el 2 porque es el número siguiente a 1. Yo te decía la matemática, la fácil. El 1 no me sirve, el siguiente es 2. Como me cuadró 2, hasta ahí quedó la explicación. Pero hay que terminar la explicación diciendo, este 2 es el estado de oxidación del oxígeno que es positivo debido a que es un subíndice. Mire que este 3 pasa para aquí. Mire que este menos 1 pasa para aquí. Profe, ¿por qué no lo escribimos? El 1 no se escribe en química. Si este 2 pasa para aquí, ¿por qué aquí no hay un 1? Porque el 1 no me sirve para neutralizar. Por eso tengo que escribir el 4. Lo mismo va a suceder aquí. Este 3 pasa para aquí. Luego entonces este 2 pasa para aquí, pero positivo. Ya sabemos por qué. Y vuelvo a buscar supuestamente esta regla, el cumplimiento. Sin calculadora, hasta donde no sea posible. 3 por 4. A ver, colabórenme allí. 3 por 4. 12. 12, profe. 12. Por menos 2. Menos 24. Ok, perfecto. Si hay 24 cargas negativas, ¿cuántas cargas positivas tienen que haber? Pues 24. Vamos a buscarlas. 6 por 3. 18. Muy bien. 3 por 2. 6. Y 18 que llevábamos. 24. 24. Listo. 24. Sí es. Por eso decíamos en la clase pasada que esta es la fórmula correcta del sulfato férrico. Y usted nos dijo, profe, que me generaba una solución electrolítica. Yo te digo sí. Mire aquí, la solución electrolítica es que esta sal está disuelta en agua. Y es tanta el agua que es el solvente. Mire que hay 6 moles de agua. En cambio de sal hay una solita. De sal hay una solita. ¿Y por qué? Mire, 2 hierros al final
tienen que haber 2 hierros al principio en los reactivos. 3 azufres al principio, tienen que haber 3 azufres al final. 3 azufres al final, sí, siguen los hidrógenos. 3 por 2, 6. Más 2 por 3, 6. Y 6 que llevábamos, 12. 6 por 2, 12. Hasta ahí los hidrógenos, los azufres y los hierros listicos. Si hemos dicho bien y si hemos hecho bien, los oxígenos también. 3 por 4, 12. Más 2 por 3, 6. Y 12 que llevábamos acá me darían 18. 18 oxígenos totales en los reactivos. Tienen que haber 18 oxígenos totales en los productos. Busquémoslos. 3 por 4, 12. Más 6 por 1, 6. Y 12 que llevamos, 18. Es una solución electrolítica sobresaturada. Yo te diría sí. ¿Por qué? Hay 6 moles de agua. Yo te diría sí. Pero 6 moles de agua, ¿en cuántos gramos de esto? Ah, ok. Como se me acabó el espacio, esto sí no lo alcanzábamos a hacer. Y ya me queda un minutico. El soluto ya lo sabemos, que es este señor. Y en el ejercicio me dicen que hay 50 gramos. Como yo lo que necesito es calcular la masa molecular de la sal para hallar los equivalentes gramos, como me lo establece la fórmula, utilizo los datos que me da el ejercicio, que el hierro es 55.8, que el azufre es 32 y que el oxígeno es 16. Pero como la fórmula me dice otra cosa, este 2 multiplica el hierro, 2 por 55.8. Este 3 multiplica tanto al azufre como al oxígeno. Entonces 3 por el azufre, que es 32. Y como estos dos no están solos sino unidos al oxígeno, por eso lo sumo, el oxígeno total es ¿cuánto hay? 4 por 3, 12. Y el oxígeno solito me aporta 16. Si sumo todo esto, me da 399.6 gramos mol. Eso es lo que hay presente en la solución. Porque usted me habla de sobresaturado, profe. Porque de agua solo hay 6 moles. El ejercicio me lo dice. La ecuación me lo dice. ¿Y cuántos gramos hay en cada mol de agua? 18. Si usted me habla de 399 punto algo de la sal, ¿cuántos gramos hay entonces totales de agua? Multipliquemos 6 por 18. ¿Y me da cuánto? 108. Si usted me compara 108 con casi 400, hay más sal que agua. Por eso la solución es electrolítica, sí. Sobresaturada, sí. Sí. Hay bastante contenido de sal en comparación con el agua. Pero, profe, eso si usted me lo analiza independientemente. Pero si me lo analiza conjuntamente, las masas de los reactivos tienen que ser igual a las masas de los productos. Yo te diría sí, pero eso lo vamos a hacer en la clase de mañana. Ya me les robé un minuto, sé que estamos terminando ya. Y mañana nos toca clase a la 3:00 hora. Entonces, para mañana volvemos a necesitar la calculadora porque les voy a demostrar, no para convencer, no, para recordar que si yo sumo estos dos y sumo estos dos, las masas tienen que ser iguales. Las masas tienen que ser iguales, tanto en los reactivos como en los productos, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? Dividir la masa molecular de este señor entre este 6, que mañana les explico de dónde sale. Les agradezco mucho por su tiempo. Que Dios me los bendiga. Se siguen cuidando, por favor. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chaito, que esté muy bien. Chao, profe. Chao, que tenga buen día, profe. Ya, profe. Chao, que esté muy bien. Cuídense, por favor.